Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero presentar al director de saneamiento y obras hidráulicas de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Mario Scheider. ¿Lo pronuncio bien? Muy bien. Pedir las disculpas del caso porque el ingeniero avisó que estaba demorado porque venía con algunas licitaciones, me acaba de decir, en Capital, también acá en el Ministerio de Infraestructura. Con lo cual, la comisión estuvo convocada a las 16 horas, los concejales hace un buen rato están esperando, algunos estaban un poco fastidiosos, pero bueno, estuvimos esperando hasta las 5, usted me dijo bien que llegaba a las 5 de la tarde, cumplió con el horario, pero bueno, veníamos un poco demorados con la comisión, estábamos un poco ansiosos porque es un tema muy sensible, queríamos hacer algunas preguntas al respecto. Así que inmediatamente vamos a dar comienzo a esta reunión, ingeniero. No sé si usted quiere comenzar por algún tipo de exposición. La mecánica que aquí tenemos es que los que vienen puedan exponer el tema en cuestión y después que esto quede abierto a preguntas de los concejales. Usted me dijo que quería por ahí mostrar algunos planos. Sí, no sé si... Primero, ante todo, muy buenas tardes y mil disculpas por la demora. Realmente estaba convocado para las 4 de la tarde, pero tuvimos unos inconvenientes porque hubo una apertura de licitación que llevó más de la cuenta allá en Capital Federal, en la sede del Profile. Casualmente fueron por una continuación de las licitaciones que estamos llevando a cabo de las obras para la región, es decir, para La Plata, Berizo, Ensenada. Se demoró y tuvo un efecto cascada y lamentablemente hubo una demora de una hora. Pido mil disculpas porque trato de cumplir siempre con la formalidad en el sentido y en el cumplimiento del horario. No sé qué mecánica quieren utilizar. Podría explicar así en nivel general, de lo general a lo particular ahí, qué es lo que hizo la provincia, qué es lo que vio, qué es lo que observamos ahí. Yo había preparado unas láminas, que son las mismas láminas que se utilizaron para la exposición de la bicameral y la Comisión de Investigaciones de Obras Públicas de Cámara de Senadores. Y es la misma que utilizamos también el otro día en la Comisión de Investigación donde estuvo presente el ministro Ría. Correcto. Si me permiten. Sí. Acá hay un pizarrón, tal vez la podamos escribir acá. Pero ningún problema. ¿No? Bien, ahí quedó. Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que decir que es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene unas llanuras con características propias, hasta podríamos decir características propias a nivel mundial. Es decir, por la muy baja pendiente que tiene topográficamente toda la región bonaerense, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y el este de La Pampa. Para dar la significancia o para darle una magnitud de la poca pendiente que tiene la provincia de Buenos Aires, la llanura pampeana, si nos remitimos a la zona, llamémosle Tentelauquen, Pehuajó, inclusive cerca de esta zona, que es el complejo de las Encadenadas del Oeste, estamos hablando de una cota de 80, 90 metros sobre el nivel del mar. Es decir, con respecto al nivel del mar, la distancia que hay entre este punto, Tentelauquen, Pehuajó, y la bahía de San Borondón, donde desagota todo el caudal de agua del noroeste de la provincia de Buenos Aires, tenemos un recorrido de 400 kilómetros y una diferencia de altura con respecto al nivel del mar de menos de una manzana, de una cuadra, es decir, 80 metros. Imagínense, 400 kilómetros largo y una altura de 80 metros. Esa es la pendiente que tiene a nivel regional la provincia de Buenos Aires. Es decir, tiene una pendiente, prácticamente no tiene pendiente, es una pendiente muy pobre, típicamente son pendientes de llanura, y el comportamiento de los arroyos y de las distintas cuencas lo hace con un régimen hídrico de llanura. Es decir, ustedes observan, salvo las zonas serranas, que es el sistema Tandilla y el sistema de Ventaña, que los arroyos tienen una forma de víboras, es decir, con mucho meandro, significa eso. Es típico de la llanura. La principal cuenca de la provincia de Buenos Aires es la cuenca del río Salado, que abarca las 2/3 partes del territorio bonaerense, y luego tenemos cuencas importantes en el noroeste de Arrecifes, la cuenca del río Areco, la cuenca del río Luján, de Reconquista, de La Matanza, del Riachuelo,
toda la vertiente que da sobre el Río de la Plata, al sur de Capital Federal, y luego las cuencas de la vertiente sobre el Océano Atlántico. Estas cuencas están diferenciadas con respecto a las características generales. ¿Por qué? Porque coinciden con el pedemonte de los dos sistemas que tiene la provincia de Buenos Aires, de Ventana y Tandil. ¿Por qué hago esta introducción? Hago la introducción ahí como para destacar que la cuenca de esta región, de la región La Plata, Berisso y Ensenada, no escapa a la característica general de la provincia de Buenos Aires y amerita el mismo tratamiento que se le da a una cuenca del noroeste, del Pergamino, de Bahía Blanca o de San Cayetano, Mar del Plata o Tordillo. En esta lámina ya estamos puntualizando un poco más a la región Berisso, Ensenada y el partido de La Plata, de la región capital bonaerense, con toda la hidrografía, es decir, todos los arroyos que surcan y desembocan al Río de la Plata. Tenemos el Pereira en la zona norte, el arroyo Carnaval y Martín, el Rodríguez, el Don Carlos, el arroyo El Gato, y hacia el sur el Maldonado y el arroyo El Pescado. Estos dos últimos confluyen a un bajo llamado el Bajo Maldonado, atraviesan la ruta y después desembocan directamente al Río de la Plata. Esta segunda lámina hace referencia también a todas las obras ejecutadas a partir de 2008. ¿Y por qué el 2008? En 2008 hubo un evento acá en la zona norte, en este sector, Villa Lisa, Citebel, donde hubo una precipitación muy importante y tuvo un alto impacto con respecto a las inundaciones. A partir de ese momento, fue en ese momento que nos juntamos con la municipalidad y el municipio de La Plata requirió a la provincia de Buenos Aires un plan de mantenimiento y de conservación de todos los cursos que descargan sobre el Río de la Plata de la zona norte y de la zona central. Fue así que aparece un listado y aquel listado corresponde a todas las obras que se vinieron ejecutando desde 2008 hasta la fecha en la región La Plata, Berisso, Ensenada. Es decir, se limpiaron por contrato, por ejemplo, el arroyo Carnaval y Martín, el arroyo Carnaval por separado, el Carnaval y Martín, y después se juntan los dos y el Carnaval y Martín. O el Villa Lisa, se lo conoce comúnmente también. El arroyo Rodríguez en toda su extensión, el Pereira, el Don Carlos, se limpió el Maldonado y el arroyo El Gato. Luego, esa operatoria se comenzó en el 2008, se continuó a través de un sistema de contratación posteriormente o el mantenimiento de cooperativas. Es decir, se firmaron convenios con distintas cooperativas que fueron manteniendo con un trabajo artesanal los distintos cursos de los arroyos. Esos trabajos están reflejados acá en la tercera lámina. Inclusive en aquella lámina, discúlpeme, me permite que le voy a hacer una acotación. Aparte está un listado de todas las obras, está la inversión. Claro, si querés lo pasamos a leer ahí. Sí, por favor, lea. Sí. Las obras que se ejecutaron fueron la limpieza del arroyo Maldonado, la limpieza del canal del arroyo Carnaval y Martín, la limpieza del canal del Gato y el arroyo El Gato, la limpieza del canal Villa Lisa y el arroyo Rodríguez, los desagües fluviales del barrio Bollerista, cuenca Arroyo de Orina, que es un desagüe fluvial acá, que está marcado con el sector B acá, que es un desagüe fluvial en el barrio de la Bollerista, que es una obra que se terminó el año pasado. La limpieza del arroyo Pérez, nuevamente la limpieza del arroyo Carnaval, el arroyo Bascay, el arroyo Carnaval y Martín, el arroyo Pescado, el arroyo Rincón y Fluente, el arroyo Rodríguez. Bueno, todos esos son contratos que se llevaron a cabo desde 2008 hasta la fecha. Muchos de ellos se han terminado el año pasado, en junio, julio del año pasado, que el detalle figura sobre el ángulo superior derecho de las últimas obras terminadas, que son el arroyo Pérez, que se terminó en junio de 2012, la limpieza, el arroyo Carnaval y Afluentes, en el mayo de 2012 se culminó, el arroyo Bascay, también en junio de 2012 con Afluentes, el Carnaval y Martín en el 2012,
el Pescado en 2012 y el Rincón y el Provincia en junio de 2012. Acá hay dos colores en este plano, que es con celeste y con rojo. El celeste está vinculado a los trabajos que se ejecutaron por medio de la Ley de Obras Públicas 6021. Lo que está reflejado con color rojo es el trabajo de mantenimiento que están haciendo actualmente las distintas cooperativas y la intervención que tienen los distintos arroyos. Y está el listado completo de los arroyos donde están interviniendo actualmente las cooperativas para el mantenimiento. Si me permite lo paso a detallar. Que es el saneamiento, limpieza y mantenimiento del arroyo Canadá, Martín Azul, el Pérez, el Maldonado Afluente, el Rodríguez y Don Carlos, el Gato y el Afluente 3 y el arroyo del Crecimiento. Hoy por hoy son cooperativas entre 30 y 50 personas que con un convenio con la Dirección de Fortalecimiento dependiente del Ministerio de Infraestructura van encarando la limpieza, es decir, la extracción de basura, ramas, mantenimiento de ratización, bueno, fumigación. De los arroyos que están marcados acá con una traza roja. ¿Tiene el monto ejecutado, ingeniero, de eso? ¿Cómo? ¿El costo del monto ejecutado? Cerca de los casi 100 millones de pesos, desde 2008 hasta la fecha. 100 millones de pesos. Casi 100 millones de pesos. Le puedo dar la cifra exacta. 62 millones de pesos en obra por contrato y 28. El instrumental, Disculpe. el instrumental de esta cooperativa, el equipo técnico, la maquinaria, eso, ¿qué costa? Son equipos menores los que tienen. Es decir, ¿qué es lo que hacen? Desmalizamiento, extracción de troncos, es más un trabajo artesanal, manual. Con la inspección nosotros colaboramos con equipos, es decir, con la Retropala Mancini y muchas veces solicitamos la colaboración de la municipalidad para que retiren, ellos que hacen, toda la basura que recogen para el mantenimiento, se fija un lugar y a partir de ahí viene el camión de recolección y lo vuelca el camión y lo traslada donde corresponde. ¿Quién contrata esas cooperativas? La Dirección de Fortalecimiento dependiente del Ministerio de Infraestructura. Ajá, o sea, la provincia. La provincia, sí. ¿Y todo está imputado a infraestructura? Sí, al Ministerio de Infraestructura, sí. Es decir, reitero, en obras, por ley 6021, el monto es 62.773.645,76. Y con los trabajos ejecutados por convenios con las organizaciones sociales son 28.151.000 pesos. Eso sería, ingeniero, para la región. Para la región. La Plata, Berizo. Sí, estamos hablando de la región capital que involucra los 3 municipios. 100 millones para la región desde el 2008 hasta ahora. Sí. ¿Y la dispersión del gasto cómo fue? ¿En qué sentido? A través de los 5 años estos. ¿Cómo está estos 100 millones? ¿Cómo se fueron? No sé si me explico la pregunta. Sí, no tengo acá el estado contable de los certificados. Dado el aumento del costo, no es lo mismo haber gastado 90 en el 2008 y 10 en el transcurso de todos los años. Nosotros estimamos a moneda corriente 125 millones de pesos aproximadamente. Es decir, precio actual, ¿no? ¿Por qué? Porque los desagües fluviales, por ejemplo, de la Bocerita, ya es una obra terminada. Y fue contratada en 2009, si la memoria me falla. De alto impacto es una obra de desagües fluviales, es una obra estructural, no es una obra de limpieza. Lo mismo sucede con una obra que actualmente se está ejecutando, que es el desagüe fluvial de la calle 459, que figura acá con la letra A, que está en este sector. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí, ¿cómo no? Le pregunto, usted dice que estas cooperativas hacen este trabajo en estos arroyos tan importantes de forma artesanal. Sí. ¿Es suficiente desde el ministerio que usted, desde su dirección o del ministerio al que pertenece, le parece que es suficiente la forma artesanal de limpiar estos arroyos? Es un trabajo complementario. Nosotros pasamos con los equipos contratados, que lo hacemos periódicamente, es decir, fíjese que los equipos contratados terminaron en junio de 2012. Ajá. Las cooperativas los mantienen porque dejamos los taludes y la base de fondo adecuados a la sección que corresponde. Entonces lo que tratamos, como todo equipo, como todo contrato, el contrato se termina, el equipo se retira y lo mantienen por un tiempo determinado las cooperativas. Por ese motivo, periódicamente,
y entre ayer y hoy volvimos a licitar la limpieza de todos los arroyos, que más tarde lo voy a comentar de qué se trata. Una pregunta, estos son las partes de los arroyos que están a cielo abierto, claro. No estamos hablando de conductos, estamos hablando de arroyos. Sí, el regimiento, hay una parte del arroyo del regimiento que va a poner. El regimiento, el Pérez está entubado, sí. Claro. Estamos hablando de la parte de cielo abierto, por eso está marcado todo lo que está al descubierto, digamos así. ¿Eso no tiene limpieza o tienen otro sistema? Disculpe. ¿Eso no tiene mantenimiento y limpieza o tienen otro sistema Los entubados. Los entubados los mantiene la municipalidad. No, no colaboro. Bueno, Ingeniero, sí. a su entender, ¿es suficiente lo que se hizo del año 2008 a la fecha? En esos arroyos donde usted marcó que ya hay obras terminadas y se gastó 125 millones a precio actual. Sí, porque tenemos una política de mantenimiento. Es un compromiso que asumimos oportunamente con la municipalidad de mantener los arroyos. Por ese motivo, periódicamente contratamos y mantenemos con las cooperativas. Es decir, quiero dejar muy aclarado, el trabajo de la cooperativa es un trabajo complementario a la obra contratada. Porque la cooperativa no tiene equipos pesados, no tiene retroexcavadoras, no tiene camiones, no tiene bocat, no tiene los equipos para completar una sección adecuada para el escurrimiento. Es decir, se ocupa de mantenerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Limpiamos bajo la modalidad de la 60-21, es decir, contratando a las empresas, lo dejamos en perfectas condiciones y por un periodo determinado lo mantiene la cooperativa. Generalmente los convenios de la cooperativa son cada 2 años. Aunque esté funcionando la cooperativa, igual nosotros seguimos contratando, porque la cooperativa no puede, no genera o no realiza los trabajos estructurales. Por eso periódicamente nosotros contratamos ahí. No, eso quedó bien claro explicado. La pregunta es si eso usted lo considera suficiente. Sí, sí. Antes que siga, porque está hablando del mantenimiento, que quedó claro del compromiso que tenían el municipio para mantener los arroyos. Sí. Yo les quiero hacer, para no antes, porque me han reunido algunas preguntas que tienen que ir más por y lo que se viene discutiendo en la comisión, y creo que también la diputada del Senado, con el tema de las obras, que no tiene que ver con mantenimiento, sino con realización. ¿No? Primero, si la provincia estaba al tanto del estudio de Romanazzi y del estudio de Cisagua, que ambos decían que la ciudad de La Plata tenía peligro hídrico, que había un problema hídrico, y que si llovían más de 60 milímetros la ciudad se podía inundar. ¿Esto tenía conocimiento de la provincia de Colectiva? Sí, inclusive más tarde lo paso a detallar eso, a lo largo de la cuestión. ¿Vas a hablar de las obras? Sí. Sí, voy a hablar del estudio de Romanazzi, del estudio de ABS, de Cristina Gabio y de la propuesta hidráulica. No, yo pensé que iba a empezar a ver con las obras, a después terminar de tomar el año. La conclusión va a ser cuál es la propuesta de la provincia de Buenos Aires con respecto a la problemática de la región capital. No, yo lo que pasó, no, anterior. Después, yo digo, lo que nosotros le preguntamos al del municipio responsable del tema hídrico de obras públicas, es todos los estudios que hay en la ciudad de La Plata y que fueron presentados a la provincia y al municipio, que habla de las obras que se tenían que realizar para que no se inunde la ciudad. Y las preguntas por ahí son... Yo no tengo ningún inconveniente de contestarle ahora. Lo tenía previsto más adelante. Con respecto al estudio del ingeniero Pablo Romanazzi, que es producto de un convenio suscrito entre la Municipalidad de La Plata y la Universidad Nacional de La Plata, fue entregado en el 2007. Que, tal como lo define la palabra, es un estudio, es un diagnóstico, no es un proyecto ejecutivo de obras, es un diagnóstico, es decir, te da un pantallazo, habría que hacer esto, o tal vez habría que colocar un camino por acá, hay riesgo de inundación en tal otro lugar, un diagnóstico. Como consecuencia de la inundación de 2008, de febrero de 2008, ¿cómo? ¿Es el único estudio que tiene conocimiento ustedes? ¿El de Cisagua, no? Fundamentalmente de Pablo de Lobo, pero a nosotros nos sirvió muchísimo el de Pablo Romanazzi, que funcionó como input, como datos de ingreso para el estudio contratado por la provincia a la consultora ABS, del ingeniero Pedro Gavios. Fue así que en el 2008, de común acuerdo con la municipalidad, la provincia contrata un estudio. Contrata un estudio y sale adjudicada la consultora ABS.
La entrega definitiva de ese estudio, de la consultora ABS, que responde a los parámetros normales que maneja la provincia de Buenos Aires. Cuando digo parámetros normales significa un estudio con un tiempo de recurrencia, lo del pluvial se calcula con 2 años de recurrencia, ¿no? Él lo entrega, el estudio, en forma parcial, y la recepción definitiva la tuvo el año pasado, en noviembre de 2012, noviembre de 2012, que todavía no está recibido definitivamente, porque como todo expediente, como todo procedimiento administrativo, los expedientes lo tratan los distintos organismos de la Constitución. Es decir, no solamente lo trata el Ministerio de Infraestructura, sino lo trata la Dirección de Contabilidad, Economía, Asesoría, Asesoría de Contaduría y Fiscalía. Todavía no está totalmente cerrado el expediente con respecto a ese estudio, pero sí tenemos los informes técnicos de estudio de ABS. Es decir, el cierre administrativo está próximo a culminarse. Tanto es así que la recepción definitiva se celebró en noviembre de 2012, es decir, noviembre del año pasado. Una pregunta respecto de ese trabajo. Tengo entendido de ABC que hubo una parte del trabajo aprobado que consta de 4 obras, que una tiene que ver con el dragado y limpieza del arroyo de Uno y las vías del ferrocarril hasta la desembocadura de Nuevo Santiago, la ampliación y revestimiento entre 132 y vías del ferrocarril, colector aliviador de la 31 y 72 y el colector aliviador de 17 y 44. Estas obras se desprenden de esa primera etapa del trabajo que estaba aprobada y, según teníamos entendido, próximo a licitarse. Esto en el 2010. Le voy a explicar un poquito y me voy a adelantar un poco. Es decir, vamos al final directamente. Tiene que haber un cuadrito comparativo del estudio de las secciones. Entonces, bueno, esto sería el final de la exposición. Ahí estoy comparando lo que es el estudio de ABS y la propuesta de la provincia de Buenos Aires. Lo que propone el estudio que usted mencionó, en definitiva, es desde el río La Plata hasta el ferrocarril General Roca, ampliar la base de fondo. Actualmente tiene cerca de 30, 28, 30 metros, a 40 metros a un canal a cielo abierto. Como bien lo dijo, una base de fondo de 26 metros, revestir entre el ferrocarril y la calle 13. Dejar unos conductos frente al Carrefour, que son 430 metros de conductos, son 4 celdas de 5 metros 20 que tiene, donde está el distribuidor Centenario, y luego continuar con una base de fondo del Arroyo Olvidazo de 25 metros a cielo abierto, es decir, canal con talud de tierra. De la 25 a 131, con 16 metros de base de fondo y finalmente con 10 metros de base de fondo hasta la 143. La propuesta, esto cumple con la normativa de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos una propuesta superadora, es decir, ¿qué significa superadora? Nosotros quisimos darle no un tiempo de recurrencia de 2 años. Nosotros proyectamos las obras estructurales con un tiempo de recurrencia de 10 años verificado para 25 años. Entonces, teniendo en cuenta lo que hizo la consultora ABS, la propuesta nuestra, ni siquiera es reformular, es presentar un proyecto superador, al presentado por el estudio de la consultora ABS, que consiste en lo siguiente. Consiste en ampliar al doble la descarga del Arroyo del Gato desde las vías hasta el río La Plata y revestir completamente el canal desde el ferrocarril hasta la calle 143. ¿Cuál es el concepto de todo esto acá? El concepto es, si no resolvemos la red troncal de la problemática de la región de La Plata, Villa Ensenada,
que es garantizar la salida del agua. ¿Y por qué tenemos que decir garantizar la salida del agua? Recordemos que el arroyo El Gato tiene dos colectores, dos afluentes muy importantes, que es el arroyo Pérez por un lado y el arroyo El Regimiento por otro lado. El Regimiento y el Pérez desembocan en el arroyo El Gato a la altura de la calle 11. Hoy por hoy no se lo ve superficialmente, porque lo guían a través del entubado que tiene debajo del ejido urbano de La Plata. Como bien comentaron hoy, el arroyo Pérez tiene una porción de 50% aproximadamente a un canal a cielo abierto, por arroyo a cielo abierto, el 50% restante está entubado. Y el arroyo del Regimiento, el 80% está entubado y el 20% restante es a cielo abierto en la zona de los ojos. Antes de explicar el funcionamiento hidráulico del ejido urbano de La Plata, vamos a empezar por el final, ya que me preguntó la señorita ya cuál es la propuesta. La propuesta de la provincia es revestir todo el canal. Así como el ingeniero Agavi, a través del estudio ABS, propuso revestimiento de 26 metros, nosotros proyectamos con un tiempo de referencia de 10 años, planificado para 25 años, a un canal de 40, donde antes estaba pensado 26 metros, lo revestimos a 40 metros. Donde estaba pensado un canal de 25 metros de base a fondo, proponemos 30 por revestido. ¿Por qué revestido? Revestido porque aumenta la capacidad de conducción y es mucho más fácil limpiarlo y mantenerlo. Lo mismo entre la calle 25 y 131, de 16 metros pasamos a 20 por revestido, y lo mismo pasa de la 131 a la 143. Ingeniero, disculpe, ¿le puedo preguntar sobre esto? Sí. Primero, ¿cuánto hace que elaboraron esta propuesta? Esa propuesta, Este una vez que mejoramiento quedó... del estudio de ABS, digamos. ¿Cómo? Este mejoramiento del estudio de ABS, Desde el año pasado. desde el año pasado. Sí. ¿Cuánto es el costo de todo eso? Ahora le digo, son 1.200 millones de pesos la estructura, la red troncal, que es el arroyo El Gato, desde el río La Plata hasta la 143. Pero esto no termina ahí, porque vamos a, conceptualmente, ¿cómo va a funcionar esto? Si nosotros no nos liberamos la autopista del agua, la red troncal, que es el arroyo El Gato, mal podemos intervenir en la cuenca alta, porque estamos trasladando los problemas. Tenemos que encarar el problema desde el arroyo El Gato, es decir, desde abajo hacia arriba. Y luego con dos interceptores importantes en la 131 y en la 143. ¿Para qué esos dos interceptores importantes? Para que todo el agua que viene del oeste no vaya directamente al cuadrilátero de La Plata, al ejido urbano, sino que lo intercepte antes y lo conduzca el regimiento por el interceptor de la 143 hacia El Gato a la altura de la calle 131 y la otra por la 143. Esa es la obra estructural. ¿Qué es la obra estructural? El Gato perfectamente habilitado con una buena capacidad de conducción con dos interceptores. Eso está explicado en un planito acá. 1.200 millones, dijo. 1.200 millones de pesos. ¿Ese trabajo contempla profundizar la cuenca del arroyo o dejarla en la dimensión que tiene ahora? ¿Hacerla más profunda o dejarla en la dimensión que tiene ahora? En los ríos llanura lo que tenemos que hacer es sacar los altos fondos por sedimento, pero el secreto para ampliar la conducción es ensancharlo, no profundizarlo. Ajá. Nosotros tenemos que hacer hincapié en ampliar la capacidad, pero ensanchando. No tiene sentido la profundización. Ajá. Porque si no, hacemos un pozo, se llena el pozo con agua y no circula. Claro. Lo que tenemos que hacer es ensancharlo directamente. Una pregunta antes que para dejar claro lo que hablamos. Ustedes toman conocimiento del estudio de la Romanazzi en el 2005. 2007, sí. Ustedes ofrecen o licitan con la ABS para que haga un estudio mayor y qué haga. Se licitó en el 2008. 2008. ¿Y el estudio terminó en qué año a veces? ABS, la recepción definitiva la tuvo en noviembre de 2012. El año pasado, en 2012. ¿Se lo dieron en el 2010 o en 2012? 2008. No, se licitó en el 2008. Toda la ley de procedimiento administrativo lleva tiempo. Es
Es decir, no depende del Ministerio de Infraestructura, todo pasa por los organismos acá. Pero usted Pasa por el sabe, Consejo de Obras ingeniero, Públicas. que esos tiempos, si hay voluntad política, se acortan esos tiempos. Mire, un expediente No pasa... lo quiero poner en compromiso. No, pero... de hecho, ahora en 2 o 3 días sacaron una licitación. No. O en tiempo récord, digamos. Entonces, Hay un marco legal, el Sí, gobernador de la provincia de Buenos Aires legal, decretó el por decreto 152, que nos habilita a cortar los tiempos, eso sí. pero a sabiendas de esto se podrían haber acortado en otro momento. Ese es el problema. ¿Sabe qué pasa, ingeniero? Lo que usted está planteando contrasta con varios informes de la provincia, del presupuesto provincial, de la ejecución del presupuesto provincial, y estamos hablando de estudios, no de obra. Con lo cual, cuando uno analiza la ejecución del presupuesto provincial, en los mismos plazos y tiempos que usted dijo y hasta con las mismas obras, la rendición de la ejecución del presupuesto provincial dice que gastaron 30 millones de pesos en los mismos 5 años. Han copiado y reiterado la limpieza de la bollerita en Gorina por más de 4 años, en los mismos importes. Y después solamente hablan de limpieza, con lo cual cuando uno suma toda la ejecución, nunca supera más de 30 millones de pesos, salvo que lo hayan imputado a otra partida o a otra área. Y cuando estamos hablando de estudio, en el 2009, la propia provincia y la propia área de Dirección Provincial de Saneamiento de Obras Públicas plantea la ejecución del estudio en 3 años, con créditos del BID. Digo, pónganse en lugar de los vecinos de La Plata, la función nuestra como representantes. Estamos viendo permanentemente análisis, estudios, diagnósticos, desde el 2007 con la universidad hasta la fecha, pero obra, nada, salvo limpieza, obra en serio en función de los estudios, nada. Perdón, José, vos que tenés más años, del 98 la plana de obra. Y Julio Alá, que el ex intendente, en el 2002, también después de la inundación del 2002, ya había obras planificadas sobre eso. Digo, en el 2009 se plantea con un crédito con el Banco Mundial. Licitación en 3 etapas, recuperación de sección, como bien dijo usted, y contratación de obras a 3 años. 2009. Estamos en el 2015 y todavía seguimos hablando de análisis y estudios. ¿Y la ejecución para cuándo? Discúlpeme, yo estoy hablando de unos proyectos, no estoy hablando ni de análisis ni de estudio, estoy hablando de unos proyectos concretos, con valores concretos y con lineamientos concretos. No estoy hablando ni de un diagnóstico ni de un estudio, estoy hablando de una obra. De una obra con dimensiones concretas, y le estoy hablando con un tiempo de recurrencia mayorado por encima de las normas que están vigentes acá en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina. ¿No es un proyecto ejecutado? Es un proyecto ejecutivo. Es un ejecutivo. Como bien lo dijo el ministro en la interpelación que estuvo hace 2 días, el gobernador autorizó y está mandando en este momento al poder, a las cámaras, un proyecto de ley para endeudarse en 2.000 millones de pesos para ejecutar estas obras en la región de La Plata, Berizo, Ensenada. La Tenemos pregunta es por qué no lo hizo hace 5 años. Hace 5 años que es gobernador. Sí, yo Esa es respecto la a eso quería pregunta. hacer una pregunta, porque por Tal vez ejemplo hubo usted- otras prioridades. Si hubo otras prioridades, me gustaría escucharlas. Por ahí no sé si compete a su dirección o no. Si no, se la preguntaré a Arlía en su momento. Pero digamos, la pregunta que yo me hago es ¿por qué ahora que la inundación fue a su mes y no hace 5 años para que no tuviéramos inundación? Esa creo que es la pregunta. Nosotros tenemos inversiones importantes en todas las partes de la provincia de Buenos Aires. Es decir, en el interior, usted sabe que el año pasado tuvimos conflicto en el noroeste, tuvimos conflicto en Azul, tuvimos conflicto oportunamente en la cadena del oeste, en Carué y Guaminí, tuvimos problemas en Olavarría, en Pergamino, en San Antonio de Areco, en La Matanza, en Lomas de Zamora. ¿Eso se en financió Urlingan. con crédito internacional Se o con financia fondo con propio? presupuesto. Es un mix. Hay obras que la encara la Nación, hay obras que la encara el municipio por recursos de Nación o de un crédito que saca el municipio, hay obras que la encara Hidráulica, hay obras que la encara
hay distintas fuentes de financiamiento. Son recursos propios, recursos del BID, del Banco Mundial, o recursos nacionales, ¿no? Generalmente, por ejemplo, para darle un caso, Pergamino, la ciudad de Pergamino está encarando obras con recursos nacionales y con recursos provinciales, ¿no? Y obras menores con recursos municipales. Una pregunta más sobre todo este tema. ¿Qué obras ha recibido la municipalidad a la provincia? Desde el 2008 hasta la fecha, la municipalidad, nosotros mantenemos un intercambio con la municipalidad y las notas que nos envió y las conversaciones que tuvimos, y muchas de esas conversaciones dentro del ámbito del Comité de Cuenca, se radicó fundamentalmente en la zona del norte y sobre la limpieza de los arroyos. Es decir, ese plan de obras que enuncié al comienzo es un plan de obras consensuado con el municipio. Es decir, es producto de las solicitudes municipales. ¿Plan de obras que dice Es de la bollerita, la 452, la limpieza, claro. No, hablamos de los arroyos, El Gato y Maldonado. Regimiento, Pérez, el arroyo del Gato. ¿Qué obras públicas le pidió la municipalidad? Justamente la limpieza de los arroyos ahí. No, la limpieza, Sí. parte de lo digo. El municipio tenía, igual que la provincia, mucho antes conocimiento de esto, y fue muchísimo más estudios. En 2002, en 2008, con una fecha de estudios, que hablan del problema hídrico y que la ciudad puede estar en emergencia hídrica. Hay muchos estudios, agua, de naturales, de hecho, vinieron investigadores a la comisión y lo vienen planteando. Lo que decimos es, la pregunta es, ¿qué obras que pidió el municipio de infraestructura, como la que planteaba el ingeniero Bagnosi? ¿Cuándo se la pidió? Si se inició un expediente, si tiene qué número tiene y si la gestionó, porque una cosa es pedirla y otra es gestionarla, ¿no? Nosotros sabemos que los intendentes de toda la provincia de Buenos Aires tienen muchas veces y la gestionarla a las distintos organismos provinciales, que pasa mucho tiempo, porque mucho del interior, se lo ve mucho los miércoles, después por la Ciudad de la Plata, que tenemos obras, que tenemos la cosa provincial, lo que queremos saber eso es, el municipio lo pidió con un memo, inició una experiencia, la parte gestionó. El año pasado se celebraron 3 talleres del Comité de Cuenca de la vertiente Río de la Plata. No sé si estuvieron presentes ahí. Bueno, estuvieron presentes también representantes municipales ahí y que estuvieron con nuestros técnicos y con nuestro arco político intercambiando información y planteando las solicitudes, que es el ámbito correspondiente. Es decir, para eso está el Comité de Cuenca, que es un comité donde están representados los distintos municipios. Eso fue en el 2012. 2012. El comité viene funcionando desde el 2008, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, se formó. Se formó. No tuvo reuniones. Sí, tuvo reuniones. Lo del taller fue, pero cuando... Tuvo reuniones porque el ingeniero Coroli, que está como presidente de la Autoridad del Agua, tiene las actas de las reuniones. ¿Cuándo el Comité de Cuenca, el municipio pidió las cosas? ¿En qué momento? ¿En 2012, en 2008? ¿En qué momento? Miren, me tendría que fijar en las actas. Es un resorte de la Autoridad del Agua. Bien, de todos modos yo Claro. puedo dar alguna información que ya desde el año 2009 la Municipalidad de La Plata, porque está al tanto, digamos, en 2008 a raíz de la inundación, está al tanto del estudio integral, que por otro lado es misión y competencia de la provincia de Buenos Aires, llevar a cabo los estudios. La Plata no tiene que pedir obras específicas, sino quien debe estudiarlo y debe proponer cuáles son las obras para la ciudad, es la provincia, en este caso la dirección, y ya en el 2009, por expediente, está esta consulta respecto al plan de obras que la provincia propone a raíz del conocimiento de la Ciudad de La Plata, del estudio y la licitación que gana esta consultora de Él es el responsable del área, digo, para aclararlo, para dejarlo más claro. Hay pedidos municipales que nosotros los supeditamos al resultado del estudio de la BICI y a nuestro estudio, para ser concreto. Eso inclusive ese tratamiento se le dio en el Comité de Cuenca el año pasado, en los 3 talleres que se armaron. Sí. Es decir, tengamos un estudio de algo concreto. Es decir, no podemos seguir pensando en diagnóstico y estudios. Tenemos que tener algo concreto. Ahora que tenemos la obra concreta o el proyecto concreto, ahora sí tenemos que encarar la obra.
Se acabaron los diagnósticos y los estudios. En eso estamos de acuerdo. Queremos que se haga, y queremos que vamos a seguir de cerca para que sea. Lo que digo es, para ser claro, usted Sí. en la comisión creo que del diputado del Senado planteó que no hubo gestiones por parte del municipio, por parte del intendente. Con respecto a la obra estructural. Sí, sí, en la obra estructural no hubo pedidos, justamente, ¿por qué no hubo pedidos? Porque todavía no, el estudio de ABS todavía no había finalizado, por eso no hay pedidos. No, pero pará un poquito. Claro, Porque cuando yo hablo, cuando hablo de estudio estructural, Perdón Sí. El tema es, más allá de que haya habido o no pedido, es jurisdicción provincial, ¿o no? obviamente sí. Por eso Entonces, nosotros, ¿qué le dije recién? En el 2012, noviembre de 2012, recibimos definitivamente el estudio, con todas las correcciones que tuvo, intercambios, porque no es presentar un estudio directamente, es un ida y vuelta continuo, hasta tener un acuerdo de qué es lo que queremos conjuntamente. Nosotros no vamos a recibir a libro cerrado algo que está en una consultora, es un debate continuo entre un ida y vuelta. Y mi pregunta es, en ese marco, que este estudio final recién en el 2012 está, mencionó la bollerita, en la bollerita y incluso en la licitación habla en el marco del plan hidráulico de la Ciudad de La Plata. En este tiempo, ¿cuáles son esas obras de ese plan hidráulico de la Ciudad de La Plata? Previo al estudio, ¿no? El plan hidráulico de La Plata, una cosa son los desagües pluviales propios del ejido urbano y otra cosa es la obra estructural. Cuando yo hablo de obra estructural, estoy hablando de la columna vertebral que resolvería todo el problema de La Plata. ¿Y qué es la columna vertebral? Nosotros no podemos proyectar grandes desagües pluviales si no tenemos resuelto el gasto. Si no tenemos resuelto el gasto, trasladamos el problema de aguas arriba a aguas abajo. ¿Y quién tiene que resolver ese beato, se dice? El gato. El arroz y gato. ¿Quién tiene que resolver eso? ¿A quién corresponde la resolución de eso? ¿Es eso lo que vamos a licitar ahora? Es esa la obra que la provincia va a encarar. Es obra estructural. Está bien. Mi pregunta, por ahí soy reiterativo. Hace 5 años están en el gobierno, ¿no? No sé si usted asumió ahora o desconozco su En carrera. 2011. Fin de 2012. Está bien, tendríamos que citar también al anterior, porque... Sí, pero Digamos que las obras hasta tanto estructurales de limpieza y mantenimiento. No sé si por ahí mantenimiento y obras menores. Por ahí no Es me lo sé único que se puede expresar hacer. bien en lo que estoy planteando. Pero... Nosotros hoy tenemos, mire, usted conoce el caso de Azul. Salió varias. Azul tiene un problema de inundación desde el año 80. A fin de este mes, recién se va a licitar la presa La Isidora, que va a resolver el problema de las inundaciones. ¿Por qué? Porque es un proceso, un estudio no es de un día para otro. Puede haber muchos diagnósticos. por supuesto. Hay muchos diagnósticos y hay muchos que dicen, hay que hacer una presa acá, hay que hacer una presa allá, hacemos esto, pero después plasmarlo y tener un proyecto a nivel ejecutivo Obviamente. lleva su tiempo y para trabajar en forma seria, eso lleva tiempo, no se saca de un día para otro. Y nosotros tenemos la propuesta de la obra estructural. Si no resolvemos la salida de los desagües de La Plata, no tiene sentido. Tenemos que resolver el arroyo El Gato con los dos colectores, con los dos interceptores. No hay otra forma. Y si no resolvemos el arroyo El Gato, No, eso está claro, el tema es que por lo Y menos esta yo obra- estoy cansado de él, tenemos que, vamos a... Siempre es potencial. Ingeniero, ¿podemos seguir bajo el esquema que tenía? También. Quedó claro eso. Seguimos con el esquema este, así avanzamos un poco y podemos ir preguntando. Pero él habló del proyecto ejecutivo, ¿no? Para cerrar el proyecto ejecutivo. sí. Una pregunta. Usted dice que está ya en el proyecto ejecutivo. ¿Eso incluye, ya está el pliego de bases y condiciones para licitar? Está el proyecto ejecutivo, tenemos que resolver, que es un compromiso que asumió el ministro Arlía, inclusive seguramente lo habrán leído a través de los medios, que es el gran problema de la intrusión sobre las márgenes del arroyo El Gato. ¿Por qué el estudio de ABS pone una sección pequeña? Porque trata de evitar la relocalización de la población, de las viviendas que están sobre las márgenes del arroyo El Gato. Nosotros somos mucho más ambiciosos. Pretendemos relocalizar y tener un corredor hidráulico garantizado, porque si no, no resolvemos el problema.
No podemos condicionar el problema de inundaciones porque está intrusada la zona marginal, y cuando digo marginal, sobre la margen del arroyo. Si no, busquemos la solución de fondo. Busquemos la solución de fondo. ¿Cuál es la solución de fondo? Erradiquemos la franja que necesitamos hidráulicamente, hagamos la obra que corresponde, relocalicemos y garanticemos el tránsito del agua. Hoy el agua no transita, no tiene por dónde salir. El arroyo del Gato no tiene la capacidad suficiente, naturalmente. En su momento, hace 200 años, sí lo tuvo, porque tenía un valle de expansión sobre los dos lados del arroyo del Gato, sin la intervención o sin el avance de las casas. Hoy está totalmente impermeabilizado por las construcciones. Antes absorbía todo esto. ¿Cuál es el fenómeno? Absorción, se colmatan los bajos y después escurre. Hoy, ¿qué sucede? Absorción mínima. Los bajos prácticamente se rellenaron por el avance de las construcciones. ¿Qué es lo que queda? Escurrimiento superficial. Y el Gato cada vez más chico. Tenemos que ir al revés. Tenemos que garantizar la salida. Si no, estamos trabajando y estamos en contra de los principios básicos de la ingeniería. Si no sacamos, si no garantizamos la salida, es lo mismo que el tránsito. Cada vez aumenta más el tránsito y si no ampliamos la ruta, en Buenos Aires está colmatado. Nosotros tenemos que ampliar la capacidad de conducción del Gato. Y tenemos que empezar de ahí. Y tenemos que empezar desde abajo, hacia arriba. Y después se van agregando todas las obras complementarias para solucionar los puntos. Del río La Plata, desde ese lado. Bien. Sí. Sí. Primero, ¿tienen contenido? Es un problema regional, el problema hídrico no respeta límites políticos, por eso hablamos de región, capital, estamos hablando de Berizo, Ensenada y La Plata. Le hago una pregunta, el tema de la autopista, en algún momento, en alguno de los estudios, ha dicho que puede ser algún tipo de trapón, puede ser por el carril. La autopista es el puente más generoso que tiene el Arroyo del Gato. Acá tengo un plano con los puentes, con la dimensión de los puentes, a lo largo del Arroyo del Gato. Sobre Diagonal 74, la luz total, la sección que tiene el puente, es de 43 metros con 80. 43 metros 80. Diagonal 74 y Arroyo del Gato. La autopista tiene una sección libre de 128 metros con 50 centímetros. El ferrocarril, 39,20 metros. El puente de la calle 3, 33,70. El puente de la calle 7, 40,50. El puente de la calle 12, 19,80. El puente de 13, 24,20. Los conductos, el puente de ingreso al supermercado, Carlos, 20 metros. El entubado, 20 metros 80. El puente de frente a la comería y la maderera, 20,80 también. El puente sobre la calle 19, 20 metros. El puente de la calle 25. La autopista triplica cualquier dimensión prácticamente. Es decir, el problema no está en la autopista, bajo ningún punto de vista, no. Reitero, nosotros tenemos que intervenir todo este sector acá. Allá hay un conducto de 430 metros de longitud. Ese conducto es un cuello botella para nosotros, para hidráulica. Inclusive en el estudio de ABS propone, como no tiene capacidad suficiente, poner un conducto frente al supermercado, en el distribuidor, La papelera. aguas arriba de la papelera. Es el único sector. El Arroyo del Gato se caracteriza porque es un arroyo a cielo abierto, salvo un pedazo de 430 metros que está entubado, que está frente al supermercado. Ese sector está entubado. ¿Y está entubado con la capacidad que corresponde? Para las dimensiones que nosotros estamos calculando, no. Para un tiempo de referencia de 25 años, no. Por eso nosotros, la propuesta nuestra, ABS propone un conducto acá. Nosotros proponemos eliminar esto y hacer un canal revestido.
¿Por qué? Porque con eso garantizamos la capacidad uniforme a lo largo de todo el recorrido del arroyo del Gato. Esta es la única parte en que el entubado tiene una capacidad menor, digamos. El otro entubado que está dentro de la ciudad... No, el arroyo del Gato es el único sector que está entubado. Ah. Después la ciudad tiene desagües pluviales que desagotan, Ahí. como un peine todos al Gato. Y fundamentalmente en la calle 11. ¿Ustedes plantean el revestimiento de vías a 143? Así es, desde las vías a 143. Lo primero que tenemos que hacer es relocalizar las viviendas, que son aproximadamente 600 viviendas, entre el ferrocarril y la calle 13, y el predio que estamos viendo es este sector acá. Ingeniero, ¿cuál de es la la relocalización. sección en ese tramo? Nosotros necesitamos 60 metros, pero la sección para conducción de un canal revestido de 40 metros base fondo, y dejamos camino de servicio 10 metros a cada lado, para el mantenimiento del curso. ¿Y los asentamientos que están ahí? Sí, ¿Eso corresponde a provincia también? Sí. ¿Cuántos metros digamos, del borde del arroyo? del eje 30 metros cada lado, del eje del arroyo 30 metros cada lado. No le digo el borde del arroyo porque el arroyo puede tener 12 metros en un lugar y 20 metros en otro. Del eje central del arroyo, 30 metros a cada lado tienen que quedar totalmente liberados para la obra. Y si, como eso usted lo da como un factor muy importante, digamos, la gente está viviendo ahí, Sí, ¿también hay proyectos para eso ya? Sí, ahí sí. estaba El terreno donde se va a implantar el barrio de viviendas es detrás del mercado, lo que se conoce el mercado, donde está la planta de APSA al lado del arroyo del Gato. Bueno, hay un terreno que es del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, inclusive hay un barrio de viviendas contra la autopista. Bueno, entre la autopista y la vía del ferrocarril detrás del mercado. ¿Esas viviendas va a financiar provincia? Sí. ¿Ya está licitado? Lo va a financiar dentro de los distintos créditos que estamos reasignando dentro del decreto 152. Hay una partida ya para rellenar y empezar con las obras de infraestructura del barrio de vivienda. Correcto, muy bien. ¿Avanzamos? ¿Eso dentro de Hay un monto fondo de que llama... 1.900 millones? No, Esa parte. es otro, esa parte. Hay un fondo que se llama Fonplata, que es un fondo destinado para puertos, que por el decreto 152 del gobernador permite la reasignación presupuestaria. Entonces, es un crédito internacional que ya está aprobado y aprobaron la reasignación por el tema de la inversión. Hemos quedado creo que en la 3. ¿Cómo? La comunicación estaría garantizada. Sí. En la 3 creo que nos habíamos quedado, en la 4. Ahora, ¿Por la 4? vamos a la 4 acá. ¿No tengo un broche? Sí, un ganchito, ¿no? Ahí está. Si no puedo ver. Bueno, esto es lo que ocurrió el día 2 de abril, que seguramente ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Es decir, el registro de 392 milímetros a lo largo del día, pero lo fundamental acá, y es dable destacar, lo que sucedió entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Un informe de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica, Departamento de Sismología e Información Meteorológica, no sé si está al alcance o tienen conocimiento de este informe acá. Sí, estuvo la licenciada Savione. Exactamente, Nora Savione. Así que le Nora explicó todo, Sí. donde concluye concretamente que habla que el registro del día 2 de abril representa un 400% el promedio de los últimos 30 años para el mes de abril, que es de 93,2 milímetros, y que en 3-4 horas superó en 400% el registro promedio. Eso por un lado. Pero lo más importante es, desde 1909 que tiene el registro, ubicado acá en el bosque, esta fue la precipitación máxima registrada, y ellos mismos, es decir, la licenciada, la cataloga directamente como un evento totalmente extraordinario. Es el récord para nuestra región en base a los archivos de nuestra estación meteorológica desde 1909.
Hay una importante que fue en el año 1911, de 270 milímetros, pero al cabo de 2 días. ¿Cuál fue la característica de esta tormenta? Fue la intensidad durante 2 o 3 horas. Es decir, para ser más concreta, entre las 6 y las 7 de la tarde, fue una intensidad totalmente inusitada. Es decir, nunca hubo un registro de semejante intensidad de lluvia. Vamos a ver qué es lo que pasó, en definitiva. Es decir, el fenómeno físico. No quiero andar mucho en el foro porque si estuvo la licenciada Nora es repetir lo mismo y leer. Sí, pero además ella afirma que sí, que tiene usted razón, que ella lo dijo, que era extraordinario, pero no garantiza que no se pueda volver a repetir. O sea, la medición a partir de ahora tiene que ser de 400 milímetros y a las horas, digamos. Bueno, esto es la plata, la réplica de La Plata hoy, actualmente. Es decir, en celeste, los arroyos a cielo abierto y todos los conductos existentes. Es decir, tiene una serie de conductos existentes. Vamos a repasar nuevamente. Es el arroyo El Gato, que es la red troncal. Por un lado tenemos el arroyo Pérez con sus afluentes, que desemboca directamente sobre la 131, sobre el conducto de la 131, y de ahí va directamente al arroyo El Gato. El arroyo Pérez, reitero, el 50% de la cuenca del arroyo Pérez está entubado y el 50% restante es en una conducción a cielo abierto. El regimiento es todo lo contrario, tiene 20% a cielo abierto y todo el resto lo conduce a través de los desagües fluviales de hormigón armado. Ahora bien, el regimiento, ¿dónde ingresa? Por la 25, y de la 25 la manda directamente al arroyo El Gato. ¿Qué significa esto? Maldonado y el regimiento con sus afluentes, uno lo intercepta la 131 y el otro el 25, la calle 25. Todo lo que viene del oeste, de los hornos, por la zona oeste, va directamente al Gato por la 25 o por la 131. El resto de los conductos muere a la altura del arroyo El Gato en la calle 11. La cuenca del arroyo El Gato abarca el 70% del cuadrilátero de La Plata. Es decir, el 70% desemboca sobre el arroyo El Gato. Por eso insistimos, si no resolvemos el arroyo El Gato, no vamos a resolver el problema interno de La Plata. El 25% va en el área zoológico del bosque, que pasa por los 2 canales al costado de la destilería, y el resto, el 5% restante del cuadrilátero, vuelve sobre el arroyo Maldonado, por la calle 66. Ahora les quiero mostrar lo que fue La Plata hace 200 años. Bueno, el ochito ahí nomás. Ahí superpuse la planta urbana de La Plata con los arroyos en su estado natural hace 200 años atrás. Es todo un peine que va directamente y vuelca hacia el río La Plata. Es decir, muchos de estos arroyos hoy no se ven. ¿Qué significa? El arroyo El Gato, con el peine, con la ramificación aguas arriba, la cuenca alta, como todos los arroyos, y después la columna vertebral que va por el Gato. El arroyo Pérez, con sus afluentes, que atraviesa uno de las esquinas del cuadrilátero de La Plata, y naturalmente invocaba a la altura de la ruta, invocaba a la altura de la calle 11, lo que actualmente es la calle 11. Y el regimiento, que pasa por la mitad de La Plata. Y emboca en coincidencia con el arroyo Pérez, es decir, la desembocadura del regimiento y del Pérez lo hacen a la altura de la calle 11 y al arroyo Gato. Esto fue en su momento. Es decir, hoy esto no se ve a cielo abierto, porque hay una red de entubados, como se ha visto en la lámina anterior. Por eso el Pérez lo cortan en la 131 y el regimiento en la 25. Pero topográficamente, es decir, ¿por qué el barrio La Loma se llama La Loma? El barrio La Loma se llama La Loma porque está entre 2 arroyos. Es la loma que se conforma entre 2 arroyos. El arroyo del regimiento, oportunamente, y el arroyo Pérez. Hoy no se ve eso. Este es el barrio Loma. Por eso la denominación de La Loma. Porque los abuelos, ahí decían, ahí está La Loma.
Si vienen del bajo, o de este bajo, lo primero que ven es la loma. Y quedó el nombre de la loma, de esa manera. Vamos a la siguiente lámina. Ese es el arroyo zoológico del bosque que va al canal de oeste con Unión Conclusión Antigua. Es decir, un arroyo que pasa por los lagos zoológicos. Esta es una mancha, un estudio que hicimos de la mancha, es un estudio preliminar, un mapa preliminar de las inundaciones, del comportamiento de las redes fluviales de los arroyos a cielo abierto y la zona de afectación. Llovieron primero los 40 milímetros, con la poca absorción que hay, lo logró el suelo, después llegaron los 107 milímetros, 108 milímetros en la siguiente hora, ingresa a los conductos tienen una determinada capacidad, los conductos no tienen una capacidad infinita, bajo ningún punto de vista, ya ha saturado totalmente el suelo, el agua escurre por los conductos con una capacidad limitada, vuelcan hacia el arroyo del Gato, y al no tener mayor capacidad, trabaja con presión. Al trabajar con presión, el agua no empieza a encontrar el conducto o capacidad suficiente, sino empieza a escurrir por las calles, en un principio. Tras de eso, luego los otros 118 milímetros. Al no tener capacidad de conducto, al encontrar todo saturado, la única posibilidad que encontró el agua es encontrar la zona baja de la Plata. La zona baja de la Plata en correspondencia con los antiguos cursos. Uno cuando transita las calles, llámese el 25, la 13, ingresando desde el estadio, si uno observa con el auto, atravesando la 31, la 32 acá, baja, después sube por los barrios de la loma, llega a la plaza, pega la vuelta a la plaza y nuevamente vuelve a bajar. Es decir, la conformación natural del arroyo, topográficamente, sigue estando. Entonces la propuesta nuestra, y hago un paréntesis acá, es garantizar esta salida colocar un interceptor acá, y evitar que toda esta mancha de agua ingrese al tejido urbano, que no recorra por donde topográficamente, naturalmente va el agua, sino evitar el ingreso. No vamos a colocar un terraplén, un dique de contención, ni un embalse vamos a generar, porque no hay espacio para armar un embalse. ¿A qué altura sería? ¿La 31? La 31. ¿Y la 143? 143. Entonces la idea es un canal y garantizando la señal que vaya por el Gato. Por eso necesitamos expropiar la franja de 60 metros acá, para que tenga la capacidad suficiente. Lo mismo con la 131. Y para que el cuadrilátero de la Plata funcione con lo que tenga, y no con lo que tenga que recibir de arriba. Lo que queremos es que el cuadrilátero tenga autonomía, e evitar el ingreso del agua hacia la Plata, y conducirla hacia el Gato. Entonces, nosotros bien podríamos decir que sí, acá faltan 2 caños más, pero es un paliativo eso. Nosotros tenemos que proponer la obra estructural. Diagnósticos, todo el mundo podemos hacer diagnósticos, pero tenemos que sentarnos y decir, la solución pasa por acá, la solución pasa por esto, y luego por esto, y luego por esto. Y no hay vuelta que darle. Si uno habla, si queremos defender como defendimos Areco, Pergamino, Azul, con diques, acá no hay lugar para diques. No tenemos superficie para albergar, para contener, atenuar crecida, acumulando agua. Sí. ¿Ese esquema garantiza todo el problema del efecto invernadero en las zonas productivas? Ese es otro problema, la impermeabilización producto de la membrana plástica para evitar las lluvias o los granizos sobre la capacidad productiva del sector frutícola. Es un problema a tratar. La Autoridad del Agua sacó una resolución para que en el momento de las habilitaciones presenten un proyecto para retener el agua. Porque lo que estamos logrando, y eso se ve claramente en una imagen satelital, que todo este sector, si uno lo sobrevuela, es un plástico revestido. Exacto. Es una cobertura de plástico tendida sobre caña. Ojo, con eso no estoy en contra de la capacidad productiva de hortícolas, sino tiene que ir a acompañar a la producción con medidas estructurales desde el punto de vista hídrico. Por eso le preguntamos. Tiene que ser compatible. Nosotros trabajamos
en el Código de Construcciones, en el de planeamiento, se lo remitimos a la Autoridad del Agua, está la resolución, pero vemos que el nivel de escurrimiento de toda esa zona y de tratamiento de escurrimiento y ocupación del suelo en esa zona realmente deja mucho que desear. Por eso le pregunto si este esquema que usted plantea, que es posterior al todo el sector productivo, garantiza el escurrimiento en cuanto a cómo está tapizado toda la zona productiva. Porque Esa es la obra estructural. La capacidad productiva, el sector productivo tiene que acompañar con sus medidas también. Es decir, independientemente de esto lo contempla desde ya, pero cada productor debe tener su Reservorio de agua. estructura de reservorio para alargarlo cuando corresponde. No, pero además quiere que... Y está normado eso. La autoridad del agua sacó una resolución. Lo que pasa es que el poder de policía y de control, la norma Está normada. Está normada. ¿Hay un costo estimativo de esto? ¿De qué? ¿De la obra estructural? Nosotros, 1.200, nosotros pedimos, el Poder Ejecutivo propuso una ley de endeudamiento por 2.000 millones de pesos. 2.000 millones. Sí. Ingeniero, 1.000 millones es con esos 2.000. dos canales que usted dice, 1.200. Sí, con incluye esos también dos el canales. Maldonado, la revisión del Maldonado. digamos, usted No hizo... le entendí, ingeniero, perdóname. Le No pregunté solamente que- de la plata, sino es para la región, los 2.000 millones de Sí, pesos. ¿no? entiendo. Incluido digamos, Los interceptores, los el derivadores. No, el movimiento de las personas que ustedes tienen Sí, que eso trasladar. está. Sí, sí. le hago una inquietud que se planteó. Nosotros el tema de las 600 familias lo venimos escuchando desde el año 2005 a partir del estudio de Romanazzi. Con la intensidad de las nuevas lluvias y el cálculo de la consultora ABS que se plantea, son muchas más de 600 familias. Y no solo son familias, estamos hablando, por ejemplo, la papelera, Albano Cosuol, que es la fábrica de Ringuilé, que tuvo pérdidas, Nini, Carrefour, Vital, complejos habitacionales armados y convalidados por el propio Estado provincial. Digo, es mucho más de las 600 familias que plantea en Ringuilé de Díaz a calle 1. No, obviamente, yo le estaba hablando de 600 familias en el sector. Por eso le digo, ese número está Está calculado en los contemplado, 1.200 millones. está completado. 1.200 millones. 1.200 millones para la obra del gasto. Son 2.000 en total. Ajá. Parte van al Maldonado con los derivadores. Y no solamente tenemos los 2.000 millones de capacidad de endeudamiento, sino ya tenemos transferencia partida, como le dije hoy, del Fond Plata, que estaba destinado en un principio para los puertos y ahora lo trasladaron para el tema de las inundaciones. Ya ahí vamos a empezar con la etapa de la subestructura, es decir, con el relleno de suelo en este sector detrás del mercado para la implementación del barrio de viviendas. Ingeniero, una cosita. ¿Qué tiempo aproximado demandaría una obra de esta magnitud? ¿Lo tienen contemplado eso más o menos? Depende de la plata que haya. No, con la plata, Teniendo con el la dinero. No, no. ¿Qué tiempo aproximado? Con plata en mano. Acá puedes particionarla y sacarla simultáneamente. Yo hoy no me arriesgo a decir, lo hago en medio año, 1 año, 2 años, 5 años. ¿Por qué? Cuando me habiliten, pongo plazo de obra. Por etapa. Bueno, una vez que lo habiliten, ingeniero, ¿cuánto tiempo demanda? Eso sí lo debe tener calculado. Supongamos que hoy le dice el gobernador, firmó acá, ya está la plata, hice la transferencia, está la plata, y ya lo habilitó. ¿Cuánto demanda? ¿Puedo poner un plazo de obra de Sí. esto? Póngale 3, 4 años. Plazo de obra. O sea, podemos inundar otra vez. Plazo de obra 3, 4 años. Ojo. Puedes ¿Qué licitar significa? por parte Sí, de tengo la empresa y lo que hacer- también se puede hacer lo siguiente. Licito esta parte y lo hacen simultáneamente. Reducimos la mitad. Claro. Claro, ahí está. Ingeniero, en el arroyo Carnaval, ¿tienen contemplado algo? El aliviador que se había solicitado, decía por el 2008, ¿está contemplado en ese presupuesto? En el arroyo Carnaval, lo único que tenemos contemplado es el mantenimiento de la sección actual, que frente a las últimas lluvias respondió muy bien el Carnaval. Tanto el Rodríguez como el Carnaval. De aliviador no hay nada. ¿Concejal Tangorra? Sí. Ingeniero, Sí.
comisión, usted no tiene por qué saberlo, pero se conformó para tratar de indagar acerca de las causas que habían llevado a sustituir las fundaciones de arriba. Por eso yo quiero intentar tener algún dictamen en los próximos días, indagar acerca de las causas, más allá de pensar hacia el futuro, porque es un poco la realidad. Y en ese sentido, le quiero hacer algunas preguntas con una respuesta que parece bastante sencilla. En primer lugar, tratar de confirmar algunos rumores. Bueno, el primero lo acaba de confirmar usted acerca de que la autopista, el puente de la autopista no tuvo ninguna incidencia negativa en cuanto a la inundación. Eso porque incluso desde el oficialismo aquí en el municipio se sostuvo, digamos, esta hipótesis. En segundo lugar, quería preguntarle acerca de, bueno, si el puente de la autopista tiene 125 metros, el puente del ferrocarril, ¿no?, que tiene una sección de 40 metros, son 4 celdas, ¿no?, de 1000 metros cada uno. Son casi 40 metros, sí. Claro, 39 metros. Sí. Y hoy en día, si usted pasa sobre el Centenario, hay 2 celdas que están tapadas, costuradas. Incluso una está siendo usada como un paso a nivel de los autos, ¿no?, para que los autos de las personas que viven del otro lado de la vía pasen para ese barrio. Eso sí, seguramente ha sido un elemento que ha obstruido el normal escurrimiento del agua, ¿no?, en el puente del ferrocarril. Mire, usted me habló de las causas. Acá no hay una causa puntual o una luz menos o más frente a semejante magnitud. Creo que es un multicausal, ¿no? Es totalmente multicausal. Pero quiero ir determinando algún tipo de responsabilidades, ¿no? O sea, que el mantenimiento del puente del ferrocarril esté tapado el 50%, ¿de quién es responsable? El mantenimiento de... Hay de 4 celdas, hay 2 que están tapadas. Hoy en día, sí, 2 meses después de la inundación, siguen estando tapadas. Después, quería dar por algún tipo de opinión suya, que seguramente debe conocer, que también acá, desde el municipio, incluso hay una publicación oficial, se daba cuenta de la posibilidad de que las compuertas de IPF, las supuestas compuertas de IPF, generaron algún inconveniente también negativo acerca de la inundación. ¿Usted me puede, digamos, salvar esa inquietud si en la planta de IPF existen compuertas, o si esas compuertas hubiesen afectado negativamente el normal escurrimiento del agua? ¿Usted recuerda que todo esto es el gato? La IPF está por acá en el sector. Las supuestas compuertas, primero voy a contestar, no tiene nada que ver. Primero, que no hay compuertas. Y segundo, que la inundación, fíjate dónde está la mancha de inundación, pertenece a la cuenca del Gato. El efecto de la inundación es de la cuenca del Gato, no de la cuenca, llamémosle de la cuenca del zoológico del bosque. Son dos temas totalmente independientes, tienen un tratamiento independiente, no tienen conectividad entre el desagoste de la cuenca del bosque a través del sector. Sí. Pero es mínimo tocar la afectación. No corresponde. También se inundó esto, pero todo esto pero que no fue justamente lo que llama la atención, que no fue mínimo en el zoológico, y fíjese que el resto de la zona no. Era una de las... No, primero que nosotros no tenemos identificado compuerta alguna. Internas, no compuertas. No, pero internas, ¿qué tiene que ver? No, de la destilería, no lo sabemos, no. Es una duda. Lo del zoológico sale por este canal de acá. Y sobre esta traza de este canal no hay compuertas. Le hago otra consulta, ingeniero. Según tengo entendido, según lo que indica la ley de la provincia, que es el responsable del mantenimiento y la limpieza de los arroyos, eso es lo que indica la ley, pero quería
quería confirmar, en el año 1994, con la gobernación de Duarte, hace una reunión y convoca a los intendentes del conurbano, incluye a la ciudad de La Plata, ahí, y la provincia asume la responsabilidad de hacer las obras estructurales de limpieza de los arroyos del área del conurbano, y en ese momento les dona una máquina Caterpillar 340 a cada municipio y les dice a los intendentes que de ahora en adelante, de ese momento en adelante, les pedía que se hicieran cargo del mantenimiento de los principales desagües de cada una de las ciudades. Entonces, en ese sentido, más allá de lo que indica la ley, la costumbre desde ese año hasta el día de hoy es que los municipios también asuman la responsabilidad del mantenimiento de los desagües. ¿Esto es así? Acompañan, sí. Hay muchos municipios que limpian los arroyos. Es más, nos consultan, ¿vos tenés algún problema que limpiamos arroyos? No, limpiarlos. Hay muchos que limpian sin consulta. Es decir, porque ya saben cuál es el mecanismo. Es decir, ¿el mecanismo cuál es? Es restituir siempre las condiciones originales, no ampliarlo. Si está sucio, limpiarlo, fenómeno. Hay muchos municipios que lo hacen. Y hay algunos municipios que además de esa máquina Caterpillar 340 necesitan algún otro equipamiento adicional y hacen convenios con la provincia para el alquiler de maquinaria. Sí. La ciudad de La Plata en los últimos 5 años estableció un convenio con la provincia para el alquiler de equipamiento de ese tipo. No, Berisso y Ensenada sí, le puedo decir La Plata. Bueno, y la última pregunta, en esta serie. Hace 2 años aquí el Consejo, a propuesta del oficialismo, modificó el Código de Ordenamiento Urbano y en función del gran avance de la construcción y fundamentalmente del cemento sobre la tierra, digamos, nosotros podemos inferir que eso incide negativamente en el normal escurrimiento del agua. Pero, digo, eso es como una inferencia personal. ¿Ustedes han sido consultados previamente a la reforma del COU acerca de la conveniencia o no de esta reforma del código de parte del municipio de La Plata? Y por otro lado, ¿son consultados ustedes desde otro municipio para este tipo de acciones, de medidas, a la hora de pensar o de modificar la normativa urbana de cada ciudad? En mi gestión, no sé cuándo se aprobó el código, me dijo 2010. 2010. Yo asumí en diciembre de 2011. Es decir, no le puedo contestar la pregunta. Tendría que buscar los antecedentes. ¿Y es habitual que los municipios consulten con ustedes acerca de...? Sí. Nosotros tenemos como estructura de hidráulica muchas delegaciones en el interior, en el Gran Buenos Aires, y es cierto, a través de los comités de cuenca, si bien no es competencia de la Dirección de Hidráulica, el Comité de Cuenca, sino la Autoridad del Agua, nos invitan y participamos e intercambiamos opinión. Muchas veces las municipalidades también nos consultan cuál es nuestro punto de vista y fundamentalmente sobre el comportamiento del régimen hídrico cuando hay que modificar el uso del suelo. En ese sentido, Azul, que usted lo mencionó en el principio de la exposición, que tiene graves problemas con el tema del agua. Aquí en la cuenca del Gato había antes sensores nígrafos que eran utilizados, son sensores que ustedes saben, digitales para determinar, digamos, la creciente del arroyo, y en función de esa información se modificaban los recorridos y otras cosas del sistema urbano de transporte para que no ocasionara el paso del sistema de transporte, bueno, complicaciones en las zonas aledañas. En Azul la municipalidad implementó, ¿no?, un sistema de alerta temprana. Sí, que funciona muy bien. ¿Cómo es? El sistema de alerta temprana, sí. En la cuenca alta de Faldeo, el sistema de Tandilla colocó 5 pluviómetros
¿Por qué? Porque la cuenca empieza cerca de una localidad que se llama Cacharí, sobre el margen de la Ruta 3, sobre el costado de la Ruta 3, yendo de La Plata hacia Bahía Blanca, sobre el lado derecho. A lo largo de la cuenca y posicionado estratégicamente desde el punto de vista hidráulico, se colocaron 5 sensores pluviométricos y uno muy cerca de la localidad sur, que es donde está el monasterio, entre las 3 y las 51, tiene un linígrafo, es decir, un aparato que mide también el nivel del pelo de agua del arroyo azul. Este sistema, del nivel de agua del arroyo azul. Ese sistema, que es un sistema que lo contrató la municipalidad, una empresa italiana, lo maneja la municipalidad y le permite, con antelación, en función del registro pluviométrico que acontece sobre la cuenca del arroyo azul, disparar un sistema de alerta a través de Defensa Civil, la municipalidad o distintos actores, llámese organizaciones. Se larga el sistema de alerta y, bueno, se invita a la comunidad a tomar las medidas preventivas. También le permite, a través de un modelo, estimar el tiempo de llegada de la crecida del arroyo azul. Esto sigue funcionando, funciona muy bien. El año pasado, cuando tuvimos los 3 eventos de desborde del arroyo azul, que abarcó 4 o 5 cuadras manzanas a cada lado, fundamentalmente contra el sector oeste, tuvo todas las personas y los habitantes el tiempo suficiente para tomar las medidas preventivas del caso. ¿Es similar al de la ciudad de Santa Fe? Es parecido, sí. Mira, ampliando la primera pregunta que hizo el concejal Tangorra sobre el tema de la autopista, si me permitís, Sebastián, porque yo fui más allá de los puentes, no fui el que hizo esas declaraciones. Yo me basé en el estudio del año 64 que hizo el que trazó la autopista, el ingeniero Luzardo, con X, ¿no? Él la trazó en un viaducto. Yo no digo que no me referí a los puentes, sino me referí a la autopista en sí. Las fotografías aéreas marcan que hizo un efecto dique, no en esta inundación, sino en el 2008 que me tocó vivir y sobrevolar la zona. Todos los que vivimos en la zona sabemos que cuando se hizo la autopista algo sucedió. Entonces ahí la pregunta mía, ¿por qué ese estudio del año 64 marcaba en un viaducto y a posterior se hicieron los trabajos que no corresponden al criterio del ingeniero Luzardo, ¿no? Nosotros hicimos, en función de lo que ocurrido en 2008, un cuadro comparativo. Las luces de la autopista con las luces del ferrocarril. Todas las luces del ferrocarril son menores a las luces de la autopista. Con eso en parte le contesto la pregunta. Hay poca diferencia, hay 1 kilómetro de diferencia. Kilómetro y medio entre el ferrocarril. Tanto es así que después de 2008, no recuerdo bien sobre qué arroyo, creo que el Carnaval Martí, el ferrocarril amplió la luz. O sea, lo que está queriendo decir es que el efecto dique se da por las vías previamente por la autopista. No estoy diciendo que el efecto dique se dé por las vías. Naturalmente, después de las vías, comienza el valle de inundación. Es decir, empieza la zona totalmente deprimida propia de la cuenca del río La Plata. Es decir, la traza del ferrocarril está justamente en el límite entre la zona continental y la zona baja del río La Plata, o la zona inundable del río La Plata. Una última pregunta, Javi, Sí, por lo menos de mi parte. A ver, estas obras que están planificadas ahora, Sí. que a mi entender se podrían haber planificado antes, pero bueno, eso es secundario. Se ha pedido financiar, a raíz de que la provincia sabemos que tiene una crisis financiera importante, que tiene un problema estructural de fondos de hace muchos años, ¿le han pedido a Nación directamente fondos para financiar este tipo de obras? La provincia, a través del Ministerio de Infraestructura y a través de la Gobernación, están en permanente contacto. Sí, estamos trabajando en forma conjunta. Ustedes saben muy bien que después del 12 de abril
nosotros nos hemos reunido con el ingeniero Bertolozzi, con Edgardo Bertolozzi, secretario de Recursos Hídricos de Nación, y con el ministro Arlega. Me estoy refiriendo antes de todo esto. Antes también seguíamos trabajando en forma conjunta, sí, por supuesto. Nosotros tenemos permanente contacto con Recursos Hídricos. ¿Y qué? Porque no me termina de cerrar la ecuación, digamos. Si trabajan en conjunto y ya sabían del problema antes y Nación tiene buena predisposición, ¿por qué recién ahora le da los fondos o le autoriza el endeudamiento? Nosotros permanentemente estamos trabajando en distintos puntos por Nación. Usted ve Pergamino, San Antonio de Rico. Pero puntualmente para La Plata, digo, yo soy concejal acá, tengo que apuntar de acá. Está bien, es decir, nosotros trabajamos permanentemente. Hay municipios donde, yo no sé, con respecto a La Plata puntualmente, personalmente no hablé sobre obras estructurales hasta no tener proyecto a nivel ejecutivo. Ese proyecto ejecutivo está planteado, recién ahora estamos sacando financiamiento. Igual, perdón, no es algo con ustedes, ¿no? Por supuesto, porque usted asumió hace poco, creo que viene mucho antes también todo esto, ¿no? Pero las obras se gestionan. Si yo te lo por eso. Nosotros lo que estamos haciendo la Sí, provincia. pero la obra aprobar estructural comienza en Ensenada. Ensenada no gestionó ninguna obra. Hola. El intendente define las prioridades. Silvino, ¿cómo estás? Evidentemente no debe ser alguna prioridad. No sé de dónde sacaste esa Me disculpan, fundamentación, porque desconoces en todo caso el pedido de obra y de plan integral que hizo en el 2009 el intendente. Digo, es una aseveración que realmente no tiene fundamento. Y por otro lado, el señor está hablando de una obra hidráulica, de un plan maestro que se origina en el inicio, o sea, en Ensenada. Digamos, no estamos hablando siquiera de la responsabilidad de un municipio. Bien indicó que está hablando de una obra que incluye a toda la región. Me parece que no es un tema menor, es central. Habrá que ver desde cuándo el Comité de Cuenca tiene definido esto, pedido esto, gestionado. Ingeniero, ¿usted tiene las actas del Comité de Cuenca? La Autoridad del Agua tiene. Autoridad. Sí. Y la Autoridad del Agua tiene Yo quiero hacerle las actas y... Dos preguntas al revés del concejal Tangorra. El concejal le preguntó sobre, si mal no recuerdo, Sebastián, sobre la gestión del municipio con el tema del Código de Planeamiento. Cuando se convalidan los códigos de planeamiento, intervienen dos grandes áreas según la ley 8912, en cuanto a lo legal, gobierno, y en cuanto a lo estructural, el Ministerio de Infraestructura. ¿El área de hidráulica ha participado en la convalidación técnica del Código de Planeamiento? Fundamentalmente lo hace la Autoridad del Agua, es decir, por las misiones y funciones que compete la Autoridad del Agua, que es la planificación de recursos hídricos. La última que le hago excede a su mandato que asumió hace 2 años. Nosotros en el 2010 votamos una resolución de este cuerpo por unanimidad que le pedía a la provincia de Buenos Aires el plan de obras hidráulicas para La Plata, los plazos de ejecución. Le pedía al Ministerio de Infraestructura de la provincia remita también el estudio de cuencas de los distintos arroyos, como usted ha expresado, y además el relevamiento del tratamiento y la regulación del uso del suelo, lo que hizo después Autoridad del Agua respecto a la modalidad de producción que le... Salvo este último tema que lo reguló Autoridad del Agua, nunca hemos tenido formalmente respuestas del Ministerio respecto a los planes de obra, ejecución, plazos e imputación. ¿Podemos ubicar esta documentación? Bueno, si tiene un número expediente... Sí, sí. Si me lo alcanza o me lo dice... Sí, yo se lo hago, después se lo hago llegar. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Alguna pregunta más, concejales? ¿Usted sabe, ingeniero, cuántos milímetros hoy puede absorber por hora la ciudad? ¿Cómo es la capacidad? ¿Hay estudios de eso? Mire, con
milímetros por hora. Sí, pues dice la gente de Cisagua. Porque hay que ser cuidadoso con lo que uno dice, en ese sentido, para no ser alarmista tampoco, ¿no? Porque, supónganse 40 milímetros por hora. 40 milímetros que lluevan en 15 minutos, que también son 40 milímetros en una hora, es muy distinto que 40 milímetros al cabo y en forma pareja en una hora. Hoy le diría, una lluvia pareja 40 milímetros, los desagües pluviales de la Ciudad de La Plata lo aguantan. Nosotros, el proyecto que presentamos ahí, con el revestido del gato, estamos hablando para un tiempo de recurrencia, le dije, de 10 años verificado para 25. Esto significa cerca de los 80 milímetros. Por hora. ¿Alguna pregunta más? Luli. De la zona, usted habló al principio, arrancó con la provincia de Buenos Aires, que tiene unos 80 metros hacia el pendiente, ¿no? La ciudad de La Plata, tomando la ruta 2 ¿qué pendiente tiene? No, porque tiene un quiebre a la altura de las vías. Es más corto, tiene 15 kilómetros más o menos, con una pendiente dentro de la general de la provincia de Buenos Aires, mejor. Es decir, dentro de lo que son ríos, llanura, tiene una pendiente interesante, le digo. No tiene una excesivamente baja pendiente, tiene una pendiente muy baja del ferrocarril hacia el río de la Plata. Es prácticamente una llanura, no tiene pendiente, funciona con carga. ¿Sabe cuánto el límite de Gran será? No recuerdo en este momento la cota que tiene la ruta 2, pero con una plancheta topográfica es fácil. Sinceramente, si le digo un número, le estoy mintiendo porque... Ingeniero, salvo la obra de la Bollerita que arranca en el 2009 con 4.600.000 pesos y se va repitiendo en el 2011 y en el 2010 y se termina de ejecutar en el 2012 con 1.800.000 pesos. En la ejecución presupuestaria nos figura a nosotros siempre limpieza y mantenimiento, por valores 2009 1.800.000, que nos consta que se hizo porque lo vimos. Disculpe, ¿la Bollerita usted me dijo? Bollerita comienza la imputación presupuestaria en el 2009 con 4.666.000 pesos. ¿Sí? La Bollerita tiene casi 15 millones de pesos. Nosotros certificamos mensualmente vamos certificando a medida que se desarrolla la obra. Luego lo que hacemos es transferencia de créditos si sobra o si falta. Sí. Condice con lo que tenemos del 2009 hasta el 2013, que se imputó 10.000 pesos en el 2013 para gastar en la Bollerita. El único ítem, salvo la Bollerita en Gorina, nos figura limpieza y mantenimiento. No hubo ninguna otra obra ejecutada. Usted tiene la construcción de la red fluvial Cuenca Arroyo Gorina, primera etapa. ¿Es eso? La Bollerita. Sí, pero tiene, discúlpeme, la otra obra, ya le digo cuál es. En Citibel hay una obra. La 4, a ver si tengo acá el valor. Una obra de 6 millones. ¿De qué corresponde? No lo tengo acá en la lista, la tengo en la lámina, el nombre de la obra. Si me alcanza la lámina número 2. Creo que sí. Nos fijamos. 2. No, la 3. Esa es la 2. La 3, no, la 3. Es la construcción de la red fluvial a la calle 459. Esa figura presupuestariamente. Que esa está en ejecución. ¿En qué año, ingeniero? Y esa obra se empezó en el 2012. La estación de empresa Construcción de La Plata. Está imputado desagües fluviales de primera etapa. No con ese nombre. Con 8 millones de pesos. No. ¿No? No.
no tiene otra imputación. No sabe, perdón, dice que también se estaba evaluando modificar la traza, ¿se modificó? ¿La traza de qué, disculpe? De esa obra. Lo tengo acá, después Carlos Solina, se estaba evaluando modificar la traza. ¿Podrá hacer alguna interferencia a 50 metros? No lo conozco particularmente, pero me comprometo en contestarle si tiene algún problema de interferencia ahí. No hay ningún problema. Atrás de San Facundo. Sí. No, pero es un problema puntual, si lo puedo resolver eso. Por ahí se lo preguntamos otra vez y quedó en la discusión. De obras estructurales, ¿no? Que estamos hablando de estructurales, son los arroyos y sobre todo el arroyo del Gato. Desde 2007 para acá, ¿hubo gestión por parte del intendente? Le reitero, la obra estructural, recién nosotros la estamos presentando en sociedad este año, que es la obra estructural del Gato. No hubo gestión en ese sentido, sí hubo gestión con respecto a la limpieza, el mantenimiento de los arroyos, los desagües pluviales de la 451, la bollerita. Y la otra pregunta es, ¿qué le agrega el estudio de AMC al estudio del ingeniero Romanazzi? Porque todo lo que usted ahí estaba. El ingeniero Romanazzi no proyecta, diagnostica. No hace. No. Es un diagnóstico. Sí, claro, pero dice, hay que hacer una obra acá de esto, pero no es un proyecto, es un diagnóstico. Es un diagnóstico. No, pero es un diagnóstico bastante completo, que de ahí al proyecto, estudiando desde el 91. entre lo de Romanazzi y el proyecto del 2010, 2012. De 2005 al 2012 son 7 años para un proyecto. Y sobre la base del diagnóstico completo con el ingeniero Romanazzi. Está bien. Nosotros licitamos un proyecto, no diagnósticos. No, está claro, porque hacen característicos. Es decir, diagnósticos, todas las facultades hacen diagnósticos, no hacen proyectos. No, pero con ese diagnóstico... Con ese diagnóstico se contrató, se licitó, la consultora, se llamó a licitación el estudio del arroyo del Gato, que la ganó ABS, la consultora ABS, y tomó las sugerencias en función del diagnóstico del ingeniero Romanazzi. Lo que estoy diciendo es lo mismo, nada más que con el proyecto. Sí, yo quería una pregunta. Lo intensificó. Una pregunta. No. Pero una pregunta un poco con lo que decía Gastón, yo llegué tarde, pido disculpas, pero no me quedaba esto justamente claro, ¿no? El tema de los estudios o diagnósticos y después cuál es el proyecto que se tiene que realizar y que en diciembre del 2012 se termina, por lo que usted estaba informando, de presentar, o sea que no tiene un plazo el proyecto de diagnóstico, si fueran del 2007, por lo que entiendo, hasta el 2012. No, 2008. Del 2008 al 2012 fueron 4 años. Lo contrata, sí. 4 años y también estuvo, el ingeniero del 2000, ¿cuánto? Hasta que dio el diagnóstico. Del 2005, o sea que del 2005 al 2012. Antes había más plan, el plan hidráulico maestro está del 2002. El que esté más adelante. Está bien, pero son como años. Que había más estudios, de verdad. Al estudio de programas igual, al proyecto igual. Lo único que uno proyecta, ¿verdad? Y se licita, y vale cuánto salió el proyecto. El proyecto que nosotros estamos presentando, 1.200 millones de pesos. ¿Cuánto salió? El estudio, el proyecto. Él dice la elaboración del proyecto. 1 millón y pico. 900.000 pesos me parece que eran. Aguarden en un minuto, por favor. Tiene una adicional. 1.119.000 pesos. 1.119.000 pesos. Lo que salió el proyecto de ABS sobre la base y los datos y el estudio de Romanazzi. Con la misma 131, 123, todo lo que quedó claro es la diferencia entre uno y otro, que uno revisita la provincia, paga creación de pesos y se hace un proyecto ejecutivo. Sí, no es la misma cosa. Una cosa es un diagnóstico y la otra cosa es un... Pero 5 años más de eso. Pero tenía un plazo, por ejemplo, cuando se hace, ¿no? Tenía un plazo todo de proyecto, presentación de toda resultados. obra tiene un plazo. ¿Y el plazo cuál era? El plazo de... Miren, tendría que fijarme en el pliego, no lo recuerdo qué plazo tiene, sinceramente. Yo sé que se recibió la obra, Claro, se recibió la obra si es en lo mismo diciembre. presentarlo en 2 años, 4 años, No, 5 años. Capaz que el estudio necesitaba ese tiempo, No sé ¿no? si tuvo 2 años de plazo. No le quiero dar una cifra. No me ¿De cuánto era lo que... claro. Lo que pasa, lo que queda claro es que
Lo que me parece, y corrígeme, ingeniero, si me equivoco, aparentemente el ingeniero dice que, o lo dijo al comienzo, que no estaba, por eso te lo aclaro yo y también me aclaro a mí mismo, el ingeniero dijo que se pedía en base al diagnóstico, se pedía este estudio y que pasaba por distintos organismos de la Constitución, lo cual es cierto. Él tiene plazo de cumplimiento de esos organismos, ¿no? De consulta o de autorización. Y que esto es lo que se ha extendido. El tiempo en que el expediente pasó por los distintos organismos de la provincia. Después no sabemos cuánto tuvo la empresa para hacer quien ganó la licitación, digamos. Esto es lo que tendríamos que saber. ¿Cuánto, en definitiva, mientras se origina el expediente hasta que se hace el estudio y demás, pasan 5 años. Pero ¿cuánto tiempo estuvo dando vueltas por los distintos estamentos del Estado? Ahora, ¿pero por qué ponemos el inicio de la línea de tiempo en el año 2007? No entiendo por qué. Porque él dice... ¿Pero por qué el inicio de la línea de tiempo la pones en 2007? Si vos sabés desde el año 98 que te estás inundando. O sea, el problema... Estamos hablando de este expediente. Del estudio estamos hablando. Hubo un diagnóstico previo. Pero vos tuviste una inundación en el 2002 acá. Tuviste una inundación, no es la primera inundación de la historia. Pero la provincia encarga el proyecto en el 2009. Sí, está bien. A ver, no lo encargó antes. concejales, ¿podemos hacer 2 preguntas más para ir cerrando la reunión de comisión? ¿Está bien? ¿Está bien? Y llevamos dando recién me finales. llamó el ministro. No, pero yo hice una pregunta. No, está bien, no. ¿Cuánto tiempo tardó una cosa y cuánto la otra? ¿Cuánto se desarrolló el proyecto y cuánto tardó el expediente en dar vueltas? No estaba usted en funciones, evidentemente, si asumió lo mismo. ¿Tiene idea de eso o no? Mire, yo le doy un ejemplo, el río Luján, por ejemplo, el estudio del río Luján, que lo agarré cuando asumí licitado ya. Recién estaba en la apertura del segundo sobre de la consultora y tienen que pegar la vuelta por organismo para firmar contrato con la consultora. Tangorra, última pregunta y vamos. Hablando de estudios, ingeniero, ¿usted está al tanto de un estudio que pidió el Ministerio de Infraestructura de Nación con Facultad de Ingeniería luego de la organización? ¿Sobre qué versa ese estudio y si ustedes lo van a tener en cuenta para la propuesta final y definitiva de la obra? Sí, como le estaba comentando, después después de la lluvia del 2 de abril, nos reunimos con Edgardo Bortolossi, el ministro Alejandro Arlía, el decano de la Facultad de la Universidad de Ingeniería. Y ahí se propuso firmar un convenio entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, con distintas cláusulas y entre una de ellas figura una cláusula de confidencialidad. No, pero yo quería saber sobre el objeto. ¿Hacia dónde apunta el estudio? Claro. ¿Cuál es el motivo, el objeto del estudio? ¿Confidencialidad sobre el objeto del estudio? No sobre el objeto, sino sobre los resultados hasta que no se entregue durante el desarrollo. No, lo que pueden hablar es con quien lo contrata. Cuando se entregue, la Subsecretaría de Recursos Hídricos lo difundirá. Claro. No, pero quiero saber. El objeto es la caracterización del evento ocurrido el 2 de abril acá. Es un estudio acerca del evento. Un estudio técnico con lo que sucedió, claro, acá en la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada. El 23 de este mes tengo entendido que lo tienen que entregar a la Secretaría. Con algunas recomendaciones seguramente. Claro. ¿Y ustedes en este plan que acabamos de compartir, lo van a tener en cuenta o no tiene, digamos, relación con el plan de obras que están proponiendo? Seguramente las recomendaciones nosotros las vamos a atender, por supuesto que sí. Y más si viene una casa de altos estudios. Últimas 2 preguntas, Crespo y Arteaga. Una pregunta, cuando el ingeniero Coroli era director provincial de hidráulica, sí. ¿usted era director de mantenimiento? De conservación y mantenimiento, sí. No, si usted está al tanto del estudio que hizo, el estudio ambiental que hizo la Organización para la Plata, a pedido de la Comité de Cuenca, de la Región Gato, que se entregó en estos meses de 2013,
caracterización de los sedimentos, el tipo de contaminantes que tienen los sedimentos. ¿Eso contrarresta el tema de la limpieza de la Generalmente nosotros lo que hacemos ahí, lo que está hablando es la remoción con respecto a la profundización. Cuando trabajan las cooperativas que les mencioné hoy sobre el mantenimiento, ellos denuncian a la autoridad del agua cada vez que observan alguna conexión clandestina o algún vuelco no autorizado para tomar intervención. Si tratamos de controlarlo eso. Pero el estudio lo que dice que hay tirando. Sí, sí, sí. Lo cual, lo que se intuye es que no hubo muchas denuncias, pero no hubo buena limpieza. Denuncias hubo. Yo sé que hay denuncias. Ojo, ¿a qué se refiere cuando dice limpieza? No hubo mucha limpieza. Es decir, por los productos contaminantes que vuelcan. Esa es una intimación directamente a las empresas. Por ejemplo, yo le voy a dar un caso concreto, la 520, la gomería de la 520. Hemos sacado 200 neumáticos ahí. Sí, sí, todo eso lo hemos tratado, o se ha tratado, mejor dicho, en la reunión del Comité de Cuenca, en los talleres que se llevaron a cabo el año pasado. ¿Concejal Arteaga? No, ya está. Ingeniero, nosotros podríamos incorporar la documentación de lo que usted ha expuesto con algunas láminas ilustrativas, algo así, al expediente. ¿Cómo no? Se lo hago llegar. Perfecto. No tengo inconvenientes. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, ingeniero.